un caso que deja en evidencia el carácter dictatorial de Cuba. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. Denis Solís González, activista por los derechos humanos y músico cubano, forma parte del Movimiento San Isidro, un grupo independiente integrado por jóvenes artistas, académicos y periodistas que se oponen a las medidas que reprimen en su país la libertad de expresión y la creación intelectual. El Movimiento San Isidro promueve la no discriminación por razones ideológicas y el respeto de los derechos humanos. A raíz de su creación en el año 2018, se encuentra la aprobación por parte de la dictadura cubana una controvertida norma reguladora de la libertad de expresión artística, el Decreto 349. Denis Solís González está preso desde el 9 de noviembre de 2020, cumpliendo una condena de 8 meses de arresto por desacato a las autoridades. Su juicio sumarísimo comenzó tras una detención arbitraria que no fue sino un corolario de diversos tipos de hostigamientos y acosos que venía experimentando debido a sus manifestaciones en defensa de la libertad de expresión. El caso de Denis Solís es único, ya que encarcelar personas por sus creencias o oponerse al gobierno es algo que en Cuba se viene haciendo desde hace más de 60 años. Solís González es, en sí mismo, una muestra de una gama de graves violaciones de los derechos humanos, violación de la libertad de expresión, el derecho a las manifestaciones pacíficas, el derecho a un juicio justo y en condiciones de detención digna, y el derecho a no ser víctima de una detención arbitraria. También desde hace años, Cuba recibe numerosas y reiteradas observaciones y recomendaciones por parte de los diferentes mecanismos de protección de los derechos humanos del sistema de las Naciones Unidas y el sistema interamericano. En otras palabras, no es nuevo el disenso y las voces críticas al régimen dictatorial cubano. No son nuevas las técnicas y las estrategias del régimen para criminalizar el diseño y las críticas, ni son nuevos los señalamientos que le hacen los mecanismos internacionales a las autoridades cubanas para que adecúen su accionar en el marco que le exigen las obligaciones y compromisos internacionales adquiridos. Tampoco es nuevo el hecho de que la dictadura permanece decidida a hacer oídos sordos a las recomendaciones que recibe, tan decidida como interesada está en ocupar los cargos de los mismos organismos internacionales cuyas observaciones ignora. No obstante, la comunidad internacional debe seguir trabajando para levantar su voz en apoyo a quienes, como Denis Solís, pagan un precio muy alto por luchar contra un régimen que impone una única mirada para encarar el desarrollo y el progreso de la sociedad. Es necesario, entonces, persistir en el empeño para que situaciones como la de Denis Solís González no sean un caso más de estadísticos, sino un nombre, una cara que identifique y que avergüence los abusos del gobierno cubano por las violaciones de los derechos humanos que comete. Y además, porque se trata del mismo gobierno que, a la hora de querer ser elegido para integrar el Consejo de los Derechos Humanos, no dudó en proclamar la importancia que le da a la promoción de los derechos humanos culturales como requisitos vitales para el disfrute de los derechos humanos. Violación de la libertad de expresión. Dos cuestiones fundamentales que se conjugan en el caso de Denis Solís, víctima de violación de la libertad de expresión y violación de los derechos a un juicio justo. En primer lugar, hay que entender por qué es fundamental garantizar la libertad de expresión, porque esa libertad constituye un punto de partida para muchas otras cosas. Es imprescindible analizar esta cuestión a partir de lo que manifiestan los expertos independientes en esta materia en los documentos oficiales emanados de los organismos permanentes de las Naciones Unidas. Denis Solís ha sido encarcelado por promover la libertad de expresión artística y la creación intelectual, de modo que es de rigor consultar el informe de investigación sobre la libertad de expresión artística presentada por la relatora especial de las Naciones Unidas sobre la promoción y la protección de los derechos a la libertad de opinión y expresión en julio de 2020. Allí se recuerda que mientras los derechos a la libertad de opinión es absoluto, el derecho a la libertad de expresión puede estar sujeto a limitaciones específicas y estrechas, pero que cualquier restricción a la libertad de expresión debe cumplir las condiciones en el artículo 19 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, es decir, legalidad, legitimidad, necesidad y proporcionalidad. La libertad artística es una forma de expresión
que está especialmente en riesgo de censura previa, pero eso en ciertos gobiernos estrechan los límites de la libertad artística, haciendo el uso de legislaciones restrictivas, políticas ambiguas y regulaciones vagas, como así también la detención arbitraria de artistas, el uso de amenazas, los enjuiciamientos penales y el encarcelamiento con el propósito de contribuir a crear un clima de temor que a menudo se da lugar a la autocensura. Es menester que Denis Solís González no sea un caso más anónimo que integre el dato estadístico del conjunto de artistas detenidos por sus creencias, sino que su nombre haga pasar en la importancia de tomar al respecto la libertad de expresión como un punto de partida de otras libertades fundamentales. Siguiendo con las noticias, Cuba, la lista de terroristas y los patriotas de Miami. El apoyo del régimen cubano a varios fugitivos de la justicia estadounidense y a dirigentes del ELN protegidos en La Habana desmiente la supuesta oposición al terrorismo. Como era de esperar, el régimen reaccionó con su habitual lenguaje virulento y con una declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores publicado el pasado 12 de enero en el periódico Grama, órgano oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba. La inclusión de Cuba en la controvertida lista ha provocado reacciones adversas. Grama publicó el 13 de enero que 8 senadores de Estados Unidos habían pedido explicaciones al secretario de Estado Mike Pompeo por la inclusión de Cuba en la lista, aunque no mencionó sus nombres. Defendiendo su postura, el congresista cubanoamericano Mario Díaz-Balart escribió un mensaje en Twitter que fue reproducido por el boletín de noticias de Radio Martí el pasado martes, en el que afirmó que la administración anterior nunca debió haber excluido a Cuba de esa lista, particularmente cuando los servicios de inteligencia del régimen ayudaron a organizaciones terroristas internacionales y en la represión violenta del pueblo venezolano. María Elvira Salazar, congresista cubanoamericana en Florida, también apoyó la inclusión de Cuba en la lista negra del terrorismo internacional. Sobre los sucesos, Mara Tekash, coordinadora de la Oficina del Hemisferio Occidental para los temas de los derechos humanos del Departamento de Estado, declaró a los medios independientes cubanos: el régimen de Cuba tuvo la oportunidad de mantenerse fuera de la lista negra de países que patrocinan el terrorismo, pero prefirió no cooperar. Declaración reproducida en el boletín de noticias del pasado 13 de enero. Ya en 2019, la administración del presidente Donald Trump había declarado que el régimen no estaba cooperando plenamente con Washington en su batalla contra el terrorismo. Sin duda, los dos hechos han pesado a la hora de tomar una decisión. Uno de ellos ha sido la negativa del régimen de La Habana a extraditar a 10 líderes de la guerrilla colombiana del Ejército de Liberación Nacional, en un mundo donde la política ha perdido el rumbo de la esencia. Para el régimen cubano, el terrorismo ejecutado por sus afines se califica como loable respuesta de la violencia revolucionaria. Quienes realizan estas acciones contra los Estados Unidos y otros países capitalistas saben que tienen refugio seguro en Cuba. No en balde, el engendro jurídico que ha impuesto como constitución asegura en su artículo 17: la República de Cuba puede conceder asilo de conformidad con la ley a los perseguidos por sus ideales o luchas por la liberación nacional, por actividades progresistas, por el socialismo y la paz, por los derechos democráticos y por las reivindicaciones, así como a los que luchan contra el imperialismo, el fascismo, el colonialismo, el neocolonialismo y cualquier otra denominación, la criminalización y el racismo. De esa forma, el mundo civilizado no puede luchar sinceramente contra ese flagelo. Si es un crimen colocar una bomba en un avión civil, también lo debe ser adiestrar individuos para que se infiltren en países democráticos con el objetivo de subvertir el orden constitucional elegido de sus pueblos. El apoyo de la dictadura cubana a los fugitivos y los dirigentes del ELN que todavía se encuentran en la isla, a pesar de haber reconocido su responsabilidad en un atentado atroz, desmienten la reiterada afirmación de que el régimen se opone al terrorismo en cualquiera de sus formas. En medio de la controversia, se ha creado un asunto tan espinoso. Un grupo de cubanos radicados en Miami, los que se presentan como patriotas, que dieron a conocer un comunicado de respaldo al régimen cubano. No hay que olvidar que algunas de las jugadas más demoníacas de Fidel Castro
fue enviar al exilio agentes con varias funciones, aunque ese análisis bien merece otro comentario. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Espero que las noticias hayan sido de su agrado. Nos gustaría mucho saber de qué lugar del mundo nos siguen y así poder hacerles llegar un gran saludo. Muchas gracias por seguirnos, no olviden suscribirse y nos vemos en el siguiente informe.